Hola gente, bienvenidos a la segunda parte del video de la estrategia trading con fractales. Estos videos son introductorios ya que poco a poco iremos profundizando en algunos de los elementos. La idea es hacer una visión general de lo que vamos a estar operando este año y cómo se utiliza esta estrategia para operar. Entonces, repasando un poco lo que era la teoría, recordemos que un fractal bajista se creaba cuando teníamos dos velas a la izquierda menor que la del centro. Recordemos que necesitamos un conjunto de 5 velas para crear un fractal. En este caso, este de aquí sería nuestro fractal bajista, ya que nos puede indicar un posible retroceso, y a lo mismo este sería nuestro fractal alcista. Ya que tenemos dos velas a la izquierda mayores que esta y dos velas a la derecha mayores que esta. Acá tenemos dos velas a la izquierda menores que esta y dos velas a la derecha menores que esta. Esta es la constitución de un fractal. Bien, teniendo la teoría, la idea de los fractales es una estrategia creada por Bill Williams. Es muy común verla en el MetaTrader también. Igual, mismo, solamente que acá analizamos en TradingView. Pronto iremos a ver cómo analizar en MetaTrader, que cómo agregar el indicador. Hay un indicador también que utilizamos que nos va a ayudar bastante a tener una visualización mejor de los fractales. Entonces, pero para la parte introductoria vamos a estar con este indicador, que lo podríamos tener acá, o podríamos tener encontrar este sencillo. Simplemente nos vamos acá, escribimos fractales y tenemos acá los fractales de William Fractals, cualquiera de estos. En nuestro caso, el que estamos utilizando es este Fractals Rachel-T, que sería este que tenemos acá abajo. Elegimos ese principalmente porque eh, visualmente se ven más pequeños los indicadores, debido a que este se ve igual, solamente que son un poquito más grandes. Vamos a utilizar este para que veas que se pueden utilizar ambos, no hay ningún problema. La lógica es la misma, cómo se evalúa el fractal. Okay. Uno de los aspectos importantes de la estrategia es entender que el mercado tiene diferentes ritmos. Entonces, bajo esos ritmos, vamos a entender que el mercado no se mueve de esta forma. El mercado no se mueve de esta forma tal cual. Vamos a cambiar esto un poquito a esto. ¿Okay? El mercado no se va moviendo de esta forma. ¿Por qué? Debido a que aquí, cuando mostramos esta esquemática del mercado, olvidamos algo muy importante, y es que el mercado necesita de órdenes o de liquidez para moverse. Entonces, ¿cómo comprendemos si estamos en este punto del mercado, o si estamos en este punto, o en este punto, o en este punto? ¿Okay? Entonces, lo primero, una esquemática que yo considero podría ser un poquito más acertada, podría ser que en cada alto el precio no se mueve directamente hacia donde quiere ir. Primeramente empieza a hacer este tipo de cosas y ahora sí empieza a moverse. Cuando el precio se frena, el precio no se devuelve directamente, empieza a hacer un freno, o en este caso la acumulación de liquidez. Cuando el precio quiere hacer su siguiente impulso, no vuelve a hacer esto, sino que vuelve a acumular. ¿Okay? Entonces, empezamos a ver que hay diferentes ritmos de mercado de lo que tenemos acá a lo que tenemos acá, y dentro de lo que tenemos en cada uno de estos movimientos. Entonces, ¿por qué la estrategia es swing? Eh, Porque vamos a enfocarnos en identificar algunas acumulaciones importantes. Aquí he marcado algunas para que se nos haga muy sencillo, y con esto también comprenderemos por qué el análisis de la plata nos quedó de esta forma. ¿Okay? Entonces, si nos vamos a semanal, pero vamos a ver qué es lo que está haciendo el precio en semanal. Aquí hay muchos fractales, ¿ves? Aquí es cuando te digo yo que me gusta más este. Es un poquito más pequeño los fractales, pero en sí son los mismos. ¿Ves? Okay. ¿Por qué nos vamos acá? Primero, vamos a ver
los diferentes ritmos de mercado que estamos viendo por acá. Es muy diferente operar acá que operar acá arriba que operar acá. Entonces, es muy diferente operar esta subida que operar acá. Entonces, si hacemos un pequeño backtesting, lo que vamos a ver es que a nosotros, como es una estrategia swing, lo que nos interesa es operar son estos movimientos largos que tiene el mercado. Y comprendemos que antes de cada movimiento amplio del mercado, el precio suele hacer lo que solemos llamar aquí una acumulación de órdenes, donde el ritmo del mercado empieza a cambiar un poco y ahora sí se libera el precio. Empieza a hacer otra acumulación y el precio se libera. Entonces, ¿cuál es el factor común que tenemos acá? Que los fractales nos indican dónde el precio podría estar haciendo alguna acumulación, como lo vemos acá. Acá el precio se detuvo, tenemos un fractal arriba y fractal abajo. Sin embargo, en estas zonas de acá no tenemos fractales. En estas zonas de acá no tenemos fractales, en estas zonas de acá no tenemos fractales, en esta zona de acá no tenemos fractales, en estas zonas de acá no tenemos fractales. Entonces, los fractales nos van a indicar las posibles acumulaciones. Nosotros debemos de buscar estas acumulaciones de fractales. Por ejemplo, este acá nos hubiera funcionado si el precio nos hubiera dado un poquito más de chance, es decir, si hubiera acumulado un poco más, hubiéramos tenido bien clara esta acumulación y poder operar este impulso. ¿Okay? Listo. No se pudo, no importa, el mercado da muchísimas oportunidades. ¿Okay? Una vez identificado, estamos viendo que acá tenemos una pequeña acumulación, pero ¿de qué? Tenemos una acumulación de este impulso semanal, tenemos un retroceso, así que muy probablemente el precio pueda empezar a hacer una acumulación. ¿Okay? Entonces, necesitamos la acumulación para operar, la verdad. Entonces, esa acumulación, por así decirlo, lo podemos llamar como la creación de nuestra liquidez, donde el mercado se está eh, moviendo en un precio, en un rango, ¿verdad? Ya revisando los conceptos de los videos anteriores, lo que era la manipulación, acumulación o rangos, esto es más o menos lo que estamos esperando. Yo acá tengo marcado esta zona porque espero que acá se haga alguna acumulación. Entonces, ¿cómo sé si voy a operar en compra o en venta? Bueno, cuando este fractal madure lo suficiente, es decir, cuando ese fractal tenga la suficiente cantidad de órdenes, el precio nos va a empezar a indicar con fractales diarios al alza de que él quiere subir. Cuando salga de la zona de acumulación, nuestra idea es acumular el siguiente impulso que va a ser a la larga. Por eso es que es importante esperar estos movimientos, porque si los vemos, vemos que el precio acumula órdenes y una vez después de que acumula se empieza a mover y estos movimientos son bien amplios, ¿verdad? Entonces, acá estamos en temporalidad de diaria, por eso es que si analizamos esta sección en la temporalidad de H4, empezamos a ver que tenemos un fractal por acá. Por ejemplo, por acá pudimos haber tenido una oportunidad de venta. Como les digo, por ejemplo, para esta estrategia normalmente yo suelo buscar un 1.2 o un 1.2.5, ya que es normalmente el rango de precios. Podrían hacer la estrategia para ingresar en temporalidades más pequeñas y tener un mejor ratio de beneficio. Podría. Yo no lo he intentado realmente hacer un ratio más pequeño, pero realmente se podría dar. La teoría sería la misma. Pero en este caso yo la utilizo en temporalidad de H4. Okay. Entonces, teniendo esto en cuenta, ya aquí vemos como una acumulación, el precio simplemente se queda en esta zona y luego se empieza a liberar. Esto sería lo que queremos operar, este movimiento directamente tendencial. Una de las ventajas de esta estrategia es que podremos saber si realmente entramos en una buena liberación del precio. ¿Y cómo lo sabemos? Por ejemplo, yo acá he salido en break-even, he ingresado por acá abajo y el precio me ha sacado en break-even. ¿Por qué? Porque yo esperé que la liberación se hiciera. Aún no se ha hecho, entonces ahora más bien lo voy a esperar.
lo voy a esperar un par de días el precio, que seguramente estará haciendo un rango, y cuando se libere al alza entraré en compras, y en caso contrario que el precio se libere a la baja entraré en ventas, porque comprendo que esta acumulación, después de esta acumulación, cuando esta acumulación se libere, va a venir un movimiento amplio, y los movimientos amplios son los que queremos operar, muy similar a lo que tenemos acá. Si lo vemos acá en esta zona aquí, cuando el precio quiere liberarse lo vamos a saber con el impulso, y podríamos operar todo este movimiento, que cuando el precio se libera suelen ser movimientos amplios con pocos retrocesos. Es lo que queremos para que el día de mañana, si nosotros ingresamos en un mal punto, o sea, si ingresáramos en un mal punto, lo sabríamos, ya que el precio no se está moviendo rápidamente donde queremos. A pesar de que las temporalidades es de H4, si entramos en un buen punto, el precio nos va a dar ese indicio de que el movimiento va a ser fuerte y no se va a detener. ¿Okay? Para la siguiente parte vamos a empezar a ver lo que son los conceptos ya más detallados con otros pares que están muy interesantes. Al menos creo que tenía el euro NZD, está haciendo una gran acumulación.